Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Hola Dani, Buenas noches. buenas noches. ¿Qué tal Profe, Juan? buenas noches. Buenas noches, profe. Dímelo. Eddie, ¿qué tal? ¿Qué tal Jorge? La gente y la camarita. Juan. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Señor Giovanni. Listo. Me preocupa todavía que Juan Zúñiga, Kevin Rodríguez. No sé si en lista. Bueno, les falta el código, Jorge Barbosa. ¿No tienen código? Dani, no tiene código. Ya les mostré la vez pasada donde que es cuestión institucional poner el código. Por ejemplo, hoy vinieron 23 personas. Son, ¿qué? 32, creo. En algún momento esas personas, profesor, ¿pero por qué perdí el primer corte? Primero porque no hay una clase. Segundo porque no entregaba ninguna actividad de clase. Tercero porque mínimo no tiene ni evaluaciones, ni CPS, ni nada. Estaba perdido. Y la forma de demostrar a las personas es llegar y mirar en los registros qué asistencia tiene. Entonces no vino nunca. Y si en el otro grupo que tengo dos Carol Sánchez, creo que son igualitas, mismo nombre, y ninguna tiene código. ¿Cuál de esas Carol va a perder? Ninguna, las dos, una, no se sabe. ¿Listo? Entonces póngase el código, por favor. Juan, Valeria, no, Valeria ya. Pero Juan, ¿usted qué? ¿Me escucha? Wilson. ¿También me escucha o no? Yo tengo el código, profe. No, que pongas de cámara. Ya la tengo. Entonces, ¿quién es Wilson Rojas? Y Juan Zúñiga. Ah, ¿Usted entendió, Juan Sebastián? ¿Me ya. escuchan? Zúñiga, Wilson. Profe, Señor, es que excusa número 20, cuente. tengo un motivo personal y no puedo prender la cámara. Ajá. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Una vez? Ah, Wilson ya aprendió. Esa es la Listo. Pues si es la primera, vamos a ver. Lo tendré en cuenta para la siguiente. Valeria y Adriana. profe, es que es médico. O sea, ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? sí, señor. Está viendo la clase del hospital, mis respetos. No, profe, estoy en casa. Es que me encontraron una hernia. Y estoy como por el dolor. ¿Podemos ver la hernia? No, mentiras. ¿Qué decía así? Y Pero la mayoría quiere. No, tranquilo, no van a. pasada, profe, Listo. No vino la clase pasada. Ok. Bueno, la semana pasada no pude, profe. La semana. ¿y se adelantó? No, señor, todavía no he podido. Hasta ayer. La siguiente semana ya es la devaluación, ¿no? Pilas. Sí, señor. Nos acercamos. La siguiente semana vamos a concentrarnos en hacer ejercicios y resolver dudas durante la semana. Listo, profe. Trate de estar bueno para el sábado. Bueno, Sí, profe. les voy a mostrar qué sería un lanzamiento parabólico. Nosotros ya analizamos el lanzamiento vertical, en el cual la velocidad y la aceleración pues están en el mismo eje. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que toda la velocidad vertical era modificada por la aceleración. Resulta que cuando nosotros tenemos un movimiento parabólico, solamente una parte de la velocidad es modificada por la aceleración. Pero podemos identificar los mismos puntos. Es decir, en algún punto la velocidad vertical, ahí por ejemplo, es cero. ¿Por qué? Porque solamente encontramos una componente horizontal de la velocidad. ¿Qué pasa con la vertical? No está, es cero. Y por lo tanto, este punto, la definición que ya vimos en la clase pasada de altura máxima me sigue cumpliendo. La velocidad en y es igual a cero. Por lo tanto, ahí podemos sacar el tiempo de subida. Por lo tanto, podemos sacar la altura máxima. Es la misma ecuación. No necesitamos volver a desarrollar esa física. Y el otro punto interesante, cuando la posición en y es igual a cero. Claro. Ahora que tenemos un movimiento en X y uno en Y, pues va a ser un poco más interesante que podemos aprovechar más cosas. Me explico. Acá tenemos un tiempo de subida. ¿Qué pasará cuando yo coja ese tiempo de subida y lo reemplazo en la ecuación de X? Pues me saldrá que yo tengo para X la posición de la altura máxima. Y en Y, pues la altura máxima. Es decir, yo ya conozco la componente en X y Y de la posición de este punto.
¿Qué pasará con el tiempo de vuelo? Si yo lo reemplazo en la ecuación de posición en Y, pues me da 0, la definición, ¿no? Y si yo lo reemplazo en la posición de X, pues me da el máximo alcance horizontal. Ese es un nuevo concepto que también vamos a explorar. Y otra cosa, esta gráfica es de espacio contra espacio. No hay espacio contra tiempo, es de posición contra posición. Podemos también calcular una ecuación de tipo posición contra posición, es decir, una ecuación de trayectoria, como hicimos la tercera clase, si no estoy mal. ¿Ok? Vale la pena mirar por componentes el vuelo parabólico y darnos cuenta un poquito de las cosas que he dicho. Miren qué le pasa a la componente en X cuando sale. Tendrá esta longitud, ¿no? Y la componente en Y está, bueno. Conforme comienza a avanzar el vuelo y llega al punto máximo, la componente en Y se hizo 0. Acá. ¿Qué pasa con la horizontal? La misma. No se vio modificada. Y va a ser constante desde acá a acá en cualquier punto. Es decir, no hay aceleración en ese eje. Y por lo tanto esa velocidad en X va a ser constante. ¿Dónde sí estamos cambiando la velocidad? En dirección de la aceleración. Es el único que tiene el poder de cambiar esa velocidad. Tenemos dos movimientos entonces. Uno en X, que es rectilíneo uniforme, sin aceleración. Y el de Y, que ya estudiamos, rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Listo? Vamos a comenzar con unas preguntitas del video y luego pues hacemos las ecuaciones. ¿Qué le ocurre al vector de velocidad en el punto más alto de la trayectoria de un proyectil? Bueno, el video y de lo que acabamos de hablar. La B, profesor. La componente vertical es 0. La B. Sí. Y la componente horizontal permanece constante. Perfecto. ¿Listo? Momento. Okay. Segundo, ¿qué ocurre con la componente horizontal de la velocidad de un proyectil a medida que éste va subiendo hasta llegar a su altura máxima? La C, ¿no? El vector permanece constante durante todo el recorrido. Sí, el vector de velocidad en X horizontal o la componente horizontal de la velocidad permanece constante. Muy bien. ¿Qué opinan de tercero? Un proyectil es disparado con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal con una rapidez inicial arbitraria. Disparar el proyectil con otro ángulo resulta en el mismo alcance horizontal si la rapidez inicial es la misma en ambos casos. Despreciando la resistencia del aire. ¿Es falso o verdadero? ¿O no tenemos suficiente información para responder? ¿Qué opinan? ¿Es falso? ¿Será? Vamos a aclarar un concepto por ahí interesante que ustedes habrán escuchado desde su más tierna infancia. ¿Cuánto es el ángulo de mayor alcance horizontal? ¿A qué ángulo voy a hacer que esto llegue? Listo, 45 grados. Lanzo. Epa. Ok. Velocidad normal. Bueno, lanzo. Quiere decir que si yo subo el ángulo, lo pongo a 50, ese alcance no va a ser tan lejos. Ok, cumple. Y que si yo bajo el ángulo a 35, ese alcance no va a ser tan lejos. Ese llegó más lejos que 45 grados. Y de hecho, si yo bajo a 30, podría también llegar... No, ese sí no, ese llega un poquito antes. Pero hay un ángulo menor, es decir, a 35 grados es de hecho el alcance máximo horizontal. Y no... Espera, era 35, era 40, ¿no? Ok, a 45 grados no es el máximo alcance horizontal, es en 40. ¿Por qué? ¿Qué falta? ¿Qué falla? Resulta que hay un concepto que vamos a evaluar a lo mucho a la próxima clase, que es que entre más altura su alcance horizontal disminuye. ¿Por qué? Espera. Se me desconectó un segundo. ¿Ya? ¿Volví? Ok. ¿Por qué? Porque entre más altura
su inversión vertical no vale la pena, es insignificante. Es la que más rápido está cambiando. Pero la velocidad en X, esa sí es constante. Por lo tanto, usted invertir una velocidad inicial en Y casi que no vale la pena. Vamos a ver que aproximando, si usted está en una altura de edificio infinito y usted quiere que llegue lo más alto posible, usted no invierta en la velocidad vertical. Usted invierta sola y únicamente en la velocidad horizontal y ese es el alcance máximo. Pero ¿qué es lo que nos enseñan a nosotros? Que si yo lanzo un objeto desde el suelo, y eso es importante aclarar que solo cumple desde el suelo, con 45 grados, ahí sí, el ángulo de 45 es el rey. Si yo lanzo a 50 grados o si yo lanzo a 40, ninguno de los dos tiros va a ser tan lejano como el de 45. Ahora, en el ejemplo del video, perdón, en el ejemplo del ejercicio me dicen, bueno, haga un lanzamiento a 30 grados. ¿Será posible con otro ángulo tener el mismo lanzamiento? Miren que no estoy modificando la rapidez inicial. Y la respuesta es sí. Para todo ángulo, excepto 45, hay siempre otro ángulo que me va a cumplir el mismo alcance horizontal. Y para 30, creo que debería ser 60. Ahí está. ¿Listo? Entonces, no es una condición lo suficientemente fuerte en los ejercicios que tenga que pasar por un punto si a usted no le fijan el ángulo. Eso podemos empezar a mirar de los ejercicios a futuro, porque al menos dos ángulos me van a cumplir. ¿Ok? Bueno, entonces definitivamente la respuesta es que es verdadero. Sí es posible disparar un ángulo con 30 grados y sí es posible disparar con otro ángulo diferente, en el ejercicio que puse 60, en el cual los dos van a tener el mismo alcance horizontal, lo máximo que va a llegar horizontalmente. La cuarta, que son las raíces de una función que depende de una variable x. Esto ya lo hicimos pero con el tiempo, es igual. La C. La C. Los puntos de la función corta al eje x. Utilizamos la ecuación de y de la posición vertical y la igualamos a 0. ¿Qué nos salió de esa ecuación? Pues que dependía del tiempo. Y esos dos tiempos que nos dieron, ya que era cuadrática, pues son los puntos en donde esa función y es 0, es decir, el piso. El tiempo en el cual la partícula estuvo en el piso. Si estábamos desde 0, me daba 0 y otro valor. Si estábamos de una altura, me daba un valor válido y otro negativo, inválido. Bueno. Quinta. Una bala es disparada horizontalmente desde una altura de 1 metro y justo en el mismo instante se deja caer otra bala desde la misma altura. ¿Qué ocurre con las dos balas? Yo digo que las dos tocan el piso al mismo tiempo. El tiempo de vuelo solamente está dado por la velocidad en y. Y resulta que las dos tienen la misma velocidad en y. La que yo lanzo horizontalmente, le invertí toda la velocidad inicial horizontal. Entonces la velocidad en y es igual a 0. Y la que dejo caer verticalmente, pues la dejo caer, la estoy soltando. Así que su velocidad en y inicial también es 0. Las dos parten con la misma velocidad inicial en y. ¿Y qué pasa con todo el movimiento en y? Es idéntico, es igualito. Bueno, sí, una se desplazó en X, pero no importa. Va a llegar más lejos en X, pero cae al tiempo que la primera al piso. De hecho, yo puedo llegar y lanzar una bala de cañón, no sé, de 1 metro de altura. ¿Y cuánto tiempo se demora en llegar al suelo? Lo mismo que si yo dejo caer una canica de 1 metro de altura. Es el mismo movimiento. Entonces, las dos van a caer al mismo tiempo. Muy bien. Listo. Vamos a revisar las ecuaciones de movimiento parabólico y los conceptos. Ok. Primero, yo creo que podemos comenzar por la parte del movimiento que tiene el comportamiento que revisamos la clase pasada. Es decir, el movimiento que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ese corresponde al movimiento en el eje Y. ¿Por qué? Porque en ese movimiento tenemos una aceleración que es igual a menos la gravedad.
Ese movimiento ya lo conocemos. ¿Qué pasaba con la velocidad? Pues que la velocidad en el eje Y era igual a esa gravedad que antes no dependía del tiempo, integramos, ahora sí, más la velocidad inicial en el eje Y que sale del otro lado de la igualdad. Y finalmente la posición en Y, que es la de un movimiento parabólico. Volvemos a integrar, ahora me queda cuadrática más velocidad inicial en Y por el tiempo y la posición inicial en Y. Ese es el movimiento vertical y las ecuaciones son igualitas a las que ya vamos allá. Me falta el movimiento uniforme para el eje X, es decir, es un movimiento en ese eje que no tiene aceleración. Si no tiene aceleración, eso quiere decir que su velocidad en ese eje va a ser la misma que tenga al inicio, va a ser constante. Y el Apple no lo apoyó. El Apple demostró que la componente en X era igualita de principio a fin, no cambiaba. ¿Qué va a pasar con la posición? Pues que es la de un movimiento rectilíneo, velocidad inicial en X por el tiempo más la posición inicial. Y la posición inicial del movimiento parabólico para X se suele dejar como 0. Se puede cambiar, no cambian mucho las ecuaciones, pero se suele dejar como 0. Es decir, los movimientos parabólicos se tiene casi siempre la facilidad de colocarlo en el origen de coordenadas. No me afecta mucho en las ecuaciones y todos los ejercicios se pueden hacer. Y si no, pues es cambiar el... Siempre que usted vea X en alguna parte, escriba delta de X. ¿Por qué? Porque yo voy a coger este X y lo mando para acá. Entonces me queda delta de X igual a, igual a esto. O X o delta de X es lo mismo. No vale la pena tener esa referencia. Listo. Estas son las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. Ya que tenemos un movimiento en dos dimensiones, vale la pena al menos recordar un poquito qué pasa cuando yo recupero el carácter vectorial. Por ejemplo, quiero escribir el vector de aceleración. Nada, pues como todo vector, la aceleración, la velocidad y la posición pues va a ser su componente en X más su componente en Y. La componente en X acompañada de una Y y la componente en Y acompañada de una J. ¿Cuál es la componente en X de la aceleración del movimiento parabólico? 0. ¿No va? ¿Y la de Y? Ah, bueno, aquí está. Menos G. ¿En qué dirección? En J. Ese es todo el vector aceleración. ¿Listo? ¿No es más? ¿Qué pasa con la velocidad? Bueno, pues la velocidad como vector va a ser igual a esta componente para X, de sub 0x, en dirección de Y, más todo esto, así que voy a dar paréntesis, en J, menos G por T, más velocidad inicial en Y. Listo. Y finalmente la posición, que de pronto va a ser como más larguito. Ah, bueno, le voy a poner X, voy a ponerle el vector general de posición. Uy, tengo una moto al lado. Listo, va a ser igual a la componente en X, que es rectilíneo, velocidad inicial en X, por el tiempo en dirección de Y, más todo este reguero. Velocidad inicial en Y por el tiempo más Y sub 0 en J. Listo. Con estos vectores podemos hacer varias cosas. Por ahora me interesa que revisemos un concepto que de hecho ya trabajamos antes. ¿Cuándo lo trabajamos? En el tercer día de clases. La ecuación de trayectoria. ¿Por qué? Porque vimos una ecuación en la cual teníamos pues un vector, teníamos las componentes en X, en Y, que dependían del tiempo, eran totalmente aleatorias. Creo que había una cosa a la 4 y otra a la 3, no me acuerdo bien. ¿Y qué hicimos para hallar la ecuación de trayectoria? ¿Recuerdan al menos el concepto básico? ¿O qué es una ecuación de trayectoria? Les puedo dar una pista. Esto es una gráfica de trayectoria. Las lineecitas que están ahí. Eso es.
Y estas ecuaciones no son de trayectoria, son paramétricas porque me dependen del parámetro tiempo. Son ecuaciones cinemáticas. Más o menos. ¿Son las ecuaciones que tienen una sola variable? Que dependen de una de la otra, es decir, dependen de la posición de la posición. La ecuación de trayectoria a mí me habla del espacio, es decir, si yo tengo aquí una componente en Y, esa componente en Y, pues solamente me va a depender de la componente en X. ¿De dónde las debo armar? Pues las debo armar de dos ecuaciones, de la componente de X que me depende del tiempo y la ecuación de Y que me depende pues, también del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la ecuación de X o la ecuación de Y, despejamos el tiempo y reemplazamos. ¿Para qué? Para que desaparezca la dependencia temporal y me quede la ecuación de Y que depende de X. Podemos coger cualquiera de las dos. Yo voy a coger de pronto X, que es más fácil, ¿no? Despejar el tiempo de acá. Entonces me quedaría que el tiempo es igual a X sobre la velocidad inicial en X. Ya está. Y la voy a reemplazar en la ecuación de Y. Entonces me queda menos G medios por X sobre B sub 0X al cuadrado. Bueno, más B sub 0Y por T, que sigue siendo X sobre B sub 0X. Y más Y sub 0. Ya está la cosa de trayectoria. Puedo llegar a organizarla un poquitico más, como para dejarla en términos de polinomio, para poder que quede claro pues, que es una ecuación polinómica igual. Entonces para hacer eso simplemente voy a sacar los términos de X al cuadrado, X lineal independiente como más aparte del resto. No voy a hacerle nada más, me quedaría algo así. Y igual a menos G medios, perdón, el B sub 0X al cuadrado lo voy a mandar para abajo. 2 B sub 0X al cuadrado. Y dejo el X cuadrado aquí solito. Listo. Más, me queda el cociente de las velocidades. Por X. Y el valor independiente. Ok. Con esta ecuación yo ya puedo hacer la gráfica. Gráficas como estas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo de estas ecuaciones toda la información para la parábola. Tengo el punto donde va a cortar con el eje vertical. Tengo qué tan amplia o cerrada es la parábola y tengo la forma incluso de la parábola, que es una parábola que abre hacia abajo. Es decir, tiene una concavidad negativa. Entonces ya podemos hacer esa gráfica. La gráfica de trayectoria, la gráfica de Y contra X. ¿Listo? Y de nuevo podemos llegar a marcar aquí el punto de posición inicial. Puede ser 0. Listo. Ya, esa es mi gráfica. Me hace falta solo una cosa: la velocidad inicial. Lo que nosotros aquí cuando lanzamos simplemente colocamos como... ¿Qué pasó? Ok, esto, con el vector en verde. Es decir, qué condiciones iniciales tiene la partícula para que tengamos ese movimiento. Y las condiciones iniciales del ejercicio es que está en una cierta posición y que va a tener pues una cierta velocidad. Es decir, necesito conocer el vector de velocidad inicial para conocer las condiciones iniciales del ejercicio. ¿Listo? Ese vector de velocidad inicial, sin embargo, podría no ser tan trivial. Es decir, tiene muchísimas posibilidades de expresarse. No podemos llegar a trabajar todas las posibilidades, así que podemos hacer la ecuación general y a lo mucho una particular. Me explico. Siempre que nosotros tenemos un eje coordenado como este, podemos llegar a dividirlo, al menos por cuadrantes, ¿no?
Aquí vamos a tener el primer cuadrante, el segundo, el tercero y el cuarto. De hecho, ese orden en el que están nombrados los cuadrantes no es aleatorio. Lo vamos a hablar la siguiente semana, cuando veamos movimiento circular. Los matemáticos lo hicieron de una manera muy lógica y nosotros también. Listo. Esa es mi figura y tenemos que analizar un poquito extra dependiendo de en qué cuadrante se encuentre esta velocidad inicial. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde esté esa velocidad inicial, vamos a tener una figura un poquito diferente y ecuaciones un poco diferentes. De manera general, yo les puedo garantizar que ese vector de velocidad inicial va a ser igual a lo siguiente. Vector de velocidad inicial igual a su componente en X más su componente en Y. Y pueden ser como vector incluso. Vamos a ver como vector. Vector y vector. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo llegar y colocar aquí un vector en X y un vector en Y. Suma de vectores. Lo mismo que ya venimos haciendo desde hace rato. ¿Listo? Puedo llegar a descomponer este vector de velocidad inicial en X en términos de su componente en X y su componente en Y, como hacíamos con un vector común y corriente. Lo único que tenemos que tener claro es a partir de qué eje de referencia se está midiendo el vector, es decir, necesitamos conocer unas propiedades como vector, el ángulo, y cuál es la magnitud de dicho vector, es decir, v sub 0. Y poder llevar la notación de vectores de ángulo y magnitud a la notación de componentes. Recuerden que primero vimos la parte gráfica de los vectores, magnitud y ángulo, y luego lo vimos por componentes. Así como está con el ángulo medido de la horizontal, nosotros podemos llegar a escribirlo. V sub 0 como vector es igual a ¿qué? ¿Qué relación trigonométrica hay entre la hipotenusa, el ángulo y lo que quiero averiguar, el lado adyacente? ¿Ni idea? Cuéntenme. Esto que tengo acá es lo mismo que está acá. Quiero hallar la relación entre estas tres: hipotenusa, ángulo y lado adyacente. ¿Qué identidad trigonométrica me podría funcionar? Coseno. Bueno, muy bien. El coseno del ángulo es igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente a ese ángulo. Si el ángulo cambia, el lado adyacente puede cambiar. Pero es el lado más cercano a ese ángulo que no es la hipotenusa. Punto. Podemos llegar a tener también la relación con el seno del ángulo, pero esa relación ya es entre la hipotenusa y el lado opuesto al ángulo, que también se le llama el lado del ángulo. ¿Por qué? Porque es el lado que sacas cuando aumenta o disminuye ese ángulo. Si yo aumento el ángulo de este lado opuesto, es más grande o más pequeño. ¿Listo? Y finalmente, la relación que se salta al lado adyacente, que se salta a la hipotenusa por completo, la tangente de teta. Esas son las tres relaciones trigonométricas más básicas que hay. Y esta es lado opuesto, creo, sobre el lado adyacente. ¿Listo? Entonces, si yo quiero averiguar cómo escribir este vector en términos de x y de y, pues solo necesito descomponer este vector v sub 0 en su componente en x. Y esa es coseno de teta. Escoger ese lado adyacente. Esperen, eso está al revés. What? Pues sobre hipotenusa. Lado adyacente sobre hipotenusa. Me olvidaron por completo. Al contrario. Sí, profe, al revés. ¿Otra vez la escribí mal? No puede ser. No, es que las tenía mal ahorita, pero de otra manera.
Están mal de todas maneras diferentes. Listo. Ahora, déjeme mirar. Sí, perfecto. Esta sí es. Bueno, tenía hipotenusa sobre el lado adyacente e hipotenusa sobre el lado opuesto. Bueno, en fin. Si yo quiero averiguar ahora sí, este lado adyacente, todo lo que tengo que hacer es mandar la hipotenusa a acompañar al coseno. Y eso es lo que puedo hacer arriba. La hipotenusa, que es la magnitud de la velocidad inicial, es decir, la magnitud del vector, por el coseno del ángulo. Y ya, esa es mi componente en X. ¿Lo acompaña algo? Sí, el vector unitario. Ok. Más la componente opuesta al ángulo, es decir, la de velocidad inicial en Y, que sería el lado opuesto, b sub 0 por seno del ángulo en dirección de J. ¿Ok? Está sencilla la descomposición trigonométrica 1.1. Vale. Si yo quiero, sin embargo, hacer un poquitico, algo un poquitico más avanzado, por así decirlo, y lo que a mí me interesa es coger esta velocidad inicial y ponerla acá. Puedo hacer esto, ¿no? Mover vectores. Vale. Y quiero mover la velocidad inicial en X también de ahí. Y la quiero poner arriba. De manera que mire el nuevo triángulo que se me está formando. Es un triángulo diferente. Pero las componentes son exactamente iguales. ¿Por qué quise poner ese triángulo ahí? Porque yo ya no quiero el ángulo desde la horizontal. Quiero el ángulo desde el eje vertical. Y lo voy a llamar diferente. Voy a llamarlo phi. Si yo cambio el ángulo y lo mido desde la vertical, no desde la horizontal, cambian un poquito las componentes. ¿Por qué? Porque si yo quiero averiguar ahora la componente en el eje X, resulta que la componente en el eje X ahora es el lado opuesto. Y si es el lado opuesto, ya no le corresponde el coseno de teta, le corresponde el seno de teta. Esa es la relación con el lado opuesto. B sub 0, seno de teta en dirección Y, más B sub 0, coseno de teta en dirección de J. Hay un truquito mnemotécnico para aprenderse esto. Es una bobada. ¿Cuál componente tiene coseno? Pues desde donde salga el ángulo. Este ángulo teta sale desde la horizontal, desde el eje X. ¿Qué quiere decir? Que a la componente en X va a estar con coseno. Este ángulo sale desde la vertical. Quiere decir que la componente vertical le corresponde coseno. Es decir, la de Y le corresponde coseno. Aquí está coseno y aquí está coseno. Y la otra pues es la complementaria seno. Apréndanlo como quieran, pero apréndanse. ¿Listo? Esto, chévere, para el primer cuadrante. ¿Qué me cambia si yo ahora tengo la velocidad inicial en el tercero? Vector de velocidad inicial. Y quiero descomponerlo igual, el ángulo es de la horizontal. ¿Cómo cambiaría eso en mi ecuación de la velocidad inicial? Yo les doy una pista. La descomposición trigonométrica no me cambia, pero sí me cambia algo. ¿Qué cosa? ¿Le cambia el signo, profe? Le cambia el signo. Voy a volverlo a dibujar aquí, pero lo voy a borrar. Esta sería la componente de X. La que está aquí arriba, pero no quiero volver a modificar allá. Es negativa. Va hacia la izquierda. Y cuando yo le sumo la componente en Y para obtener el vector, porque sigue siendo la suma de dos vectores, ¿no? A lo que está arriba. Pues esa componente en Y va hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que la componente en X ahora es negativa. Y la componente en Y, en cambio, también. Las dos componentes van a ser negativas. Así que si yo quiero colocar esta ecuación, la de arriba, pues es igual, pero con componentes negativas. B sub 0, coseno de teta y menos B sub 0, seno de teta en J. Listo. Si yo cambio el ángulo de medición a phi, la descomposición trigonométrica cambia. Sí, se vuelve seno y coseno, ¿no? Para cada una. Pero el signo de los vectores no. El vector de X sigue siendo negativo y el de Y también sigue siendo negativo. Así que sería muy parecida a esta, pero negativa.
Espere, que cometí un error arriba y no me he dado cuenta hasta ahora. Yo dije que iba a colocar el ángulo vertical como phi y escribí coseno. Listo. Definí el ángulo phi como desde la vertical siempre y el teta como desde la horizontal siempre. Entonces acá me quedaría b sub 0 seno de phi en dirección de i menos b sub 0 coseno de phi en dirección j. Listo. Y nos falta el resto de cuadrantes. Acá. Velocidad inicial. ¿Qué me cambia en el segundo cuadrante cuando quiero calcular la velocidad inicial en X? O en Y. ¿Cuál es negativo? ¿Cuál es positivo? ¿Qué es diferente? Aquí, ¿cuál es negativo? Los dos. ¿Qué componente vectorial es negativo? La X. X. Sí, está apuntando hacia la izquierda, pero sigue apuntando hacia arriba. Es decir, está en el eje Y negativo, pero va en contra de X. Así que solo ese va a ser negativo. Es 0 coseno de teta y la de Y positiva. B sub 0 seno de teta en J. Y finalmente el ángulo desde la vertical es igualita a cualquiera de las verticales que hemos calculado ya la descomposición. Lo único nuevo es el ángulo, perdón, los signos de los vectores. Ok. Y para terminar, el último cuadrante. ¿Listo? Primero la velocidad inicial desde la horizontal. Esto, profe, en el segundo cuadrante, para calcular con el ángulo, no es teta, no me acuerdo el nombre, busco 2 veces seno. ¿Es 2 veces seno o es que se confundió? Aquí me confundí 2 veces. Porque puse coseno, puse seno y puse teta, no phi. Ahora sí. Listo. En este cuadrante, sí, la componente de X es positiva. La que es negativa es la componente de Y. Entonces esa es la componente que pues tenemos que invertir. Así que aquí me queda b sub 0 coseno menos b sub 0 seno de teta en J. Listo. La componente b sub 0, ojo, b sub 0, pero medida desde phi. Bueno, muy parecido, ¿no? B sub 0 por seno de phi menos por coseno. Listo. ¿Cuál tienen que aprenderse? Todas, no mentiras. Encontrar la lógica de esto. Esto es más que todo una plana que ustedes deben hacer. Repitan este dibujo al menos una vez y entiendan la lógica de la descomposición vectorial 1 y entiendan la lógica de la descomposición vectorial en cada uno de los 4 cuadrantes. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar para parabólico y más grave aún, lo vamos a utilizar muchísimo cuando vamos el tema de fuerzas. Cuando vamos el tema de fuerza vamos a estar haciendo descomposiciones en el eje X y Y por montón. Y lo peor, el eje X y Y primado, es decir, un eje rotado. Si no tienen la habilidad para el básico, el rotado les va a dar muy duro. ¿Listo? Ok. ¿Alguna pregunta de esta parte? Yo, profe, Cuéntame. ¿cuál sería el signo del vector velocidad en cualquiera de los 4? Una pregunta. O sea, te lo pongo así. Si hablas del signo completo del vector, tú no tienes ningún signo vectorial para un vector. No existe. Cuando tú hablas de que un signo tiene un signo, es negativo, un vector, es porque lo estás comparando con otro. O sea, tú dices negativo o opuesto, que eso sí lo vimos,
a otro vector. Entonces aquí ninguno de esos vectores es negativo, pero sus componentes sí. Este tiene componente en X y en Y positiva. Este tiene la componente en X negativa. Este tiene las dos componentes negativas. Y aún así yo no te puedo decir, no te lo voy a decir nunca y nadie, que este vector es negativo. No. Pero sí te puedo decir lo siguiente. Este vector es opuesto a este. Entonces quiere decir que este vector es menos este. Son opuestos. Ese concepto sí. Y estos dos también son opuestos. Este, el que está en el segundo y en el cuarto cuadrante. Porque pues está en el mismo ángulo, tienen la misma magnitud más o menos. Son opuestos. ¿Listo? Que diga yo que este es el positivo y este es el negativo, no. Porque si este para mí es mi vector más importante, principal, qué sé yo, puedo considerarlo como el vector normalito y decir que este es el opuesto. ¿Listo? Vale, entonces vectores negativos como tal, no. Cuando tú ves eso y lo vimos de decir un vector A es igual a menos B, no estamos diciendo que B sea negativo, simplemente que es el opuesto. ¿Ok? El opuesto de B es el otro. Señor. La dirección de los vectores que calculemos. Otra vez, ¿me repite? Que, pues, ¿cómo se dice? Pues ningún vector es negativo, pero pues cada vector tiene una dirección. Entonces, ¿qué por dirección? componentes. Exacto, Tiene por una componentes. Sí, por componentes sí te digo, este tiene vector componente negativa, este tiene componente positiva. Este tiene las dos componentes negativas. Pero sería, si yo digo que solamente los vectores que estén, por ejemplo, en el tercer cuadrante, se podría llegar a pensar, como tienen las dos componentes negativas, pues entonces solamente los vectores que estén en el tercer cuadrante son negativos, ¿no? Así artísticamente lo defino. Vale, estoy diciendo que una cuarta parte de los vectores utilizados por la humanidad hasta el momento y a futuro son negativos y 3/4 son positivos. Y hago una nueva definición matemática. Y no es cierto. Decir que solamente una cuarta parte de los vectores que hemos usado en todo el mundo son negativos, no. No podemos hablar de algo por el estilo. O ser tan arbitrario de decir, bueno, si tiene al menos una componente negativa, sería como peor, porque entonces estaría diciendo que 3/4 partes de todos los vectores que se han usado en un plan alguna vez o se van a usar son los negativos. ¿Sí? Yo por eso te digo, no puedes hablar de que un vector es negativo y otro es positivo, pero sí podemos hablar de componentes. Claro, porque aquí en dirección del vector X, de la recta numérica X, hacia la derecha, mejor dicho, es positivo en ese eje, en X. Entonces podemos hablar así de componentes. Este tiene componente positiva en X, positiva, negativa y negativa. Y en Y, hacia acá son positivos, entonces positivo, positivo, negativo, negativo. Solamente esos componentes si podemos decir, esta componente es positiva, esta componente es negativa. Pero un vector como tal, que me digan que es negativo, tiene que mostrarme el libro donde lo dice. A ver, ¿a quién se le ocurrió? Porque alguna locura tuvo que haber hecho. O sea, o dijo que una cuarta parte de los vectores son negativos, o 3/4 partes. Que no le veo de otra. ¿Listo? Y eso que estos son 2 dimensiones. Ahora imagínate, en 2 dimensiones tenemos 4 cuadrantes. Si tenemos 3 dimensiones, tú tienes estos mismos cuadrantes arriba del eje Z y los mismos 4 cuadrantes debajo del eje Z. Tienes 8 octantes. Entonces definir cuál de esos 8 octantes es el positivo, tú podrías pensar, pues el que sea positivo en X, en Y y en Z. Ok, entonces 1/8 de todos los vectores posibles son positivos y del resto no. ¿Listo? Es más una discusión medio matemático-filosófica. Bueno, ¿alguna otra duda por acá? Bueno, vamos a traer ese resultado. Uno de estos, el más sencillo, el más utilizado, el más estándar. Cuando el ángulo está en el primer cuadrante y el vector está en el primer cuadrante y el ángulo se mide del horizontal. Vamos a llevar ese resultado. Este es mi vector B sub 0 y lo dejo por acá. Listo. Si el ángulo entonces está desde ahí, desde la horizontal, pues vamos a marcarlo aquí en la posición inicial.
Ok, teta y magnitud b sub 0. Yo podría conocer entonces, y se los aseguro, para describir un movimiento parabólico necesito conocer esas tres cosas. Posición inicial, ángulo, velocidad inicial. Y ya tengo todo el movimiento parabólico. Ya de hecho lo vimos en el ejercicio. Si desconozco teta, resulta que hay otro teta que cumple, entonces se llama una condición como medio débil. Podríamos llegar a desconocer y sub 0 y b sub 0. Pero teta puede ser complicado para los ejercicios porque al menos dos soluciones me pueden cumplir. Si desconozco alguna de estas tres cosas, necesito conocer algo más para que las ecuaciones tengan sentido. Y ese algo más normalmente es un punto. Un punto por el que digan, hey, por ahí pasó. Dale, estoy avanzando un poquito de cómo vamos a acercarnos a los problemas. Si yo tengo que esas tres cosas me definen todo el movimiento parabólico y alguna me falta, es porque tengo un punto. O una condición que me digan, no sé, se demoró 5 segundos en viajar. Bueno, pues tengo un punto en Y0 y el dato está como tiempo. Vamos a irlo mirando y más adelante lo trabajamos. Bien, voy a tener aquí mi trayectoria. Más o menos. Y voy a señalar los puntos que más me interesan. Por ejemplo, este punto donde la velocidad en y fue igual a 0, pues le va a corresponder a algo abajo. Bueno, de hecho no le corresponde abajo tampoco porque ese es el eje de las x. Sí, aquí no está el tiempo. Ok. A ese punto donde la velocidad en y es igual a 0, le va a corresponder algo que es el tiempo de subida. Es decir, ocurrió en un tiempo específico. Puedo llegar a conocer, si cojo ese tiempo de subida y lo reemplazo en la ecuación de y, eso sí lo puedo hacer acá, que es la altura máxima. Y finalmente puedo llegar y coger el punto donde la posición en y sea igual a 0 y conocer el tiempo de vuelo. Esas son las cosas que nosotros ya teníamos. Y por eso es que de todo lo que hicimos hoy, yo puedo llegar y sacar un resumen que es básicamente lo mismo que ya teníamos. Igualito, no cambia nada. Me falta de pronto las ecuaciones para x y me falta la ecuación de trayectoria. Las ecuaciones para x las voy a copiar tal cual. Y la de trayectoria, puedo copiar esta y aparte hacerle una pequeña modificación. Voy a copiarla primero y ya le hacemos la modificación. Ok. ¿Qué modificación le podemos hacer? La modificación que la vuelve la ecuación de trayectoria más común. Es decir, voy a tomar los componentes de v sub 0x y v sub 0y que tengo acá. Cuando θ es desde la horizontal y cuando la velocidad está en el primer cuadrante. ¿Listo? Es decir, este v sub 0x lo voy a reemplazar por v sub 0x, perdón, por v sub 0 cuadrado por coseno cuadrado de θ. La velocidad inicial en y la voy a reemplazar por v sub 0 seno de θ y la de x por v sub 0 coseno de θ. ¿Qué pasa cuando yo tengo v sub 0 y v sub 0 arriba en el numerador y en el denominador? Chao, se me cancela. ¿Y qué es igual el seno sobre el coseno? ¿Qué ecuación trigonométrica? Tangente. Tangente de θ. Listo. Esta ecuación de trayectoria es la ecuación de trayectoria más general que hay. Pero si yo aplico las cosas que les mencioné, pues mi ecuación de trayectoria puede quedar de esta manera. 2 v sub 0 cuadrado coseno cuadrado de θ por x cuadrado más, aquí solamente me queda tangente de θ, más v sub 0. Listo. Y tiene sentido mucho, por ejemplo, que la tangente esté acá. Yo les decía, ¿qué tan ancha o qué tan delgadita, qué tan gordita es la parábola? Pues me depende solo del ángulo. No me depende de más.
Aquí ya no me queda dependencia de la velocidad. ¿Dónde me quedó la dependencia de la velocidad inicial? Acá, en el término de x. Pero este que es el cociente de la velocidad, después se cancela la velocidad. Me queda sola y únicamente relación del ángulo. ¿Listo? Aquí vamos a ver la próxima clase. ¿Dónde está? Acá. ¿Qué valor corresponde de esta altura en el eje X? ¿Qué valor corresponde a este tiempo en el eje X? Y ejercicios. El tema del lanzamiento parabólico ya está cuando vimos la parte de movimiento vertical, porque aquí está casi todo. Nos falta solamente mirar dos ecuaciones y ya. Bueno, listo. Que estén muy bien. Hasta mañana. Aunque, ¿ustedes me preguntaron ya si mañana iba a hacer clase o no me preguntaron? No me acuerdo. ¿O fue el otro grupo? Bueno, ¿se acuerdan la respuesta? Ayer, profe. Ok. Ah, o sea, hoy cambié. Listo. Yo vengo, yo ya tengo la película para mañana. O sea, el que venga le pongo la película, la de Newton. Chéverísima. Si vienen a resolver dudas o algo, se las resuelvo. Pero mañana, pues, se me va a olvidar tomar asistencia y mañana no vamos a dar tema nuevo. ¿Listo? Pero podemos poner una película, no pasa nada. Yo tengo que cumplir horario. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, que esté bien. Listo. Listo, profe. Señor. Entonces mañana entramos a las 5. ¿Mañana qué? ¿Sabes que si mañana la clase empieza a las 5? Porque pues como usted dice que va a poner una película. No, es una película de 40 minutos. ¿Pero la quiere ver o qué, Daniel? Claro. ¿En serio? Ah, hombre, Niñas. no es una película cortica, es la de Newton. Yo por ahí la pongo, si quieren le pongo el link. O sea, lo Sí, que yo les digo porque- es, yo vengo a cumplir horario. Listo, háganle. Bueno, profesor, hasta luego. Chao, que estén muy bien.